A ver, bueno, Ya está, doctora. perfecto. Ahora Entonces, sí, gracias. básicamente, les decía, este autor Rostow eh, f- plantea una teoría que luego se critica en la década de los 60 y 70, pero la verdad ha permeado mucho la noción de lo que implica la modernización. ¿Qué plantea este autor, Rostow? ¿No? Tiene un libro que justamente plantea como es un manifiesto no comunista, ¿no? De una mirada económica del desarrollo, pero para poder pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, ¿no? Y lo que plantea aquí, dice, hay varias etapas. Una es la sociedad tradicional. Y nuestra sociedad tiene mucho de eso. No es absolutamente tradicional, es como tiene una, como decía René Zabaleta, una abigarramiento, o sea, superposición de capas, ¿no? Hay prácticas modernas y hay prácticas tradicionales al mismo tiempo. Pero Rostow dice, se pasa de la sociedad tradicional, luego se analizan las precondiciones para el despegue, o sea, es decir, para poder encaminarse a la modernización, perdón, el proceso de despegue, el camino hacia la madurez de la modernización y convertirse como meta en una sociedad de alto consumo masivo, ¿no? Entonces, básicamente, si pensamos, por ejemplo, en las sociedades tradicionales no necesitan consumir marcas, ¿no? Es decir, pero ¿qué condiciones para el despegue hay? Por ejemplo, pensemos, a ver, traten de encontrar ejemplos. ¿Qué sociedad? A ver, les voy a poner algo más específico. ¿Cómo ven en el Alto, la ciudad del Alto, quienes son de La Paz y quienes no son pero conocen, qué precondiciones hay para el despegue hacia la modernización y qué elementos se preserva de sociedad tradicional, por ejemplo? A ver, voy a ser más concreta. El fenómeno arquitectónico de los cholets o chalets andinos tiene elementos de modernización y tiene elementos tradicionales, o cómo está funcionando ahí la noción de desarrollo desde esta perspectiva. Genera consumo masivo, o sea, hay un incremento de consumo, digamos, de este tipo de arquitectura. Hubo un proceso de despegue, tiene relación con las lógicas tradicionales, tiene relación con procesos más modernos vinculados al consumo. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Ya lo voy a dejar en el tintero, seguimos avanzando Rostow y lo vamos a volver a reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces dice, justamente en el momento del despegue hay una instancia, ¿no? Que marca el paso para encaminarnos a la sociedad moderna, ¿no? Y básicamente lo que dice Rostow, dice, el problema de los países del tercer mundo es la falta de inversiones productivas. Por eso, y alguno de ustedes lo decía, la solución es inyectar capital para tecnología y experiencia. ¿A qué departamento le suena esto de Bolivia? Santa Cruz, doctora, ¿Por qué? En Santa Cruz porque hay un hay, bueno, discurso de recuperación de las sociedades tradicionales. yo lo decía porque existen más empresas y tienen más capacidad para entrar a la modernidad, porque hay más capital económico tal vez, y como dice la declaración de Cocoyoc, es importante la inversión económica que tenga ese país o esa sociedad para que haya un crecimiento. Sí, tiene sentido Santa Cruz, es decir, miren, no es que o sea, ninguna de las teorías yo se las voy a poner como el ideal. O sea, ustedes, al finalizar el módulo por ética, política y técnica, elegirán qué corriente o qué vinculación de corrientes les hace sentido. Pero sí es cierto que podemos encontrar elementos de aspiración del enfoque de la modernización como lógica de desarrollo en el departamento de Santa Cruz. Porque justamente a diferencia del departamento de La Paz, no hay una evocación ni una intención de recuperación de los elementos de las sociedades tradicionales. Hay una aspiración
de encaminarse a una noción de alto consumo masivo a partir de la inyección de capital, tecnología y experiencia. Entonces podríamos decir que el enfoque de desarrollo es la modernización, ¿no? O sea, podríamos decir, a ver, ¿qué prima? ¿Qué enfoque prima? Pero solamente hace sentido con ejemplos, ¿no? Y estos datos. Hay, ¿Les hace sentido esto que les digo? Les digo, a diferencia de la paz, hay una evocación a lo tradicional más que una aspiración a la noción de consumo masivo y la modernización. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo, doctor. Sí, o sea, hay una evocación a la tradición, ¿no? Es decir, el enfoque que primaría acá no es el modernizante desde cierta perspectiva de discurso, pero las prácticas sí pueden ser modernizantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, los nuevos edificios, el boom de edificios en toda la ciudad, tiene que ver también con inyección de capital y modernidad. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay contextos en los que hay un discurso sobre desarrollo, pero hay otras prácticas. Es decir, el discurso es ancestral, evocativo, de recuperación de la memoria, pero las prácticas también son modernizantes. Es decir, tienen atrás este enfoque de la modernidad, ¿no? Entonces, también lo que planteaba Rostow, dice, los fundamentos, digamos, que recupera Reyes de Rostow, para la modernización son los siguientes. Primero, es un proceso homogenizador. O sea, acá yo no quiero ver si hay personas del sector rural, urbano, si son de alguna ascendencia indígena, no. Homogeniza, ¿sí? Pero básicamente hay, dice, se irán pareciendo más las unas a las otras, perdones, a las otras, ¿no? O sea, hay una noción más indica. Por eso, por ejemplo, desde el sentido común, que siempre hay que discutirlo, no hay que quedarse en ese análisis superficial, sino buscar datos, pero dicen, Santa Cruz es el pequeño Miami. Más allá de decir es cierto o no es cierto, hay una lógica de aspiración, de homogenización. Es decir, nos queremos parecer a las ciudades que tengan esta inyección de capital y esta lógica de infraestructura, ¿no? La modernización es un proceso que tiende a dos perspectivas, ¿no? Las lógicas más vinculadas al modelo, digamos, norteamericano o europeo. Esto en sí es discutible, es malo, depende, ¿no? O sea, habría que ver qué prácticas se llevan a cabo. Por ejemplo, a la vez, he estado en experiencia de analizar los nuevos desarrollos de infraestructura en Santa Cruz. Hay una lógica de arquitectura verde, es decir, edificios con huertos urbanos, con terrazas, con energía solar, ¿no? Es decir, hay un proceso de modernización, pero que a la vez tiene una lógica de respeto medioambiental. No todos, definitivamente, pero por eso les digo, hay que buscar datos y hacer esas comparaciones. Por otra parte, se plantea, ¿no?, que la modernización a veces se asume irreversible, ¿no? Irreversible cuando las sociedades entran en contacto con Occidente. Pensemos en este caso en las comunidades andinas o quechuas a las que llega primero un DVD, luego llega el Internet, luego llega Netflix, luego llega WhatsApp, los chicos usan Facebook. Es decir, ¿será que esas sociedades son puramente tradicionales o qué lógica tienen esa noción de consumo masivo? Consumo de aplicaciones, consumo de celulares, ¿sí? Por otra parte, en algunos casos se asume un proceso deseable, ¿no? Y esto lo podemos discutir. Bueno, entonces les había dado un dato la anterior clase, ¿no? Les decía, justamente en esta lógica de modernidad se asume que las sociedades tradicionales siempre serían subdesarrolladas. Y aquí es un tema de discusión, porque las sociedades tradicionales, con esta lógica más estandarizada, homogénea de referentes morales iguales, formas de producción parecidas, menos complejas, que son las comunidades indígenas, rurales, ¿no? ¿Serán subdesarrollados o habrá una noción de bienestar y de necesidades satisfechas diferentes? Pero ¿qué otras lógicas de desventaja también están presentes? Pensemos en el acceso a la salud y a la educación, ¿no? Entonces aquí Truman plantea justamente esta dicotomía entre desarrollo y subdesarrollo, ¿no? ¿Y cómo se mide? O sea, ¿cómo se va acuñando y midiendo esto? Justamente pensando que hay países en la periferia.
¿no? Y que estos países en la periferia, ¿no? Tienen lógicas de medición deficitarias en la vinculación del consumo, las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Las importaciones, y que eso también las constituye en naciones periféricas. Ahora, el subdesarrollo para Rostow sería la etapa inicial hacia la modernización, ¿no? Dice, todas las sociedades pasaron por esta etapa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica, la racionalidad que prima en la modernización? La racionalidad capitalista. Y con la racionalidad capitalista inicia la historia. En nuestro país estos términos se manipulan mucho de manera inconsciente, porque hay personas que hacen crítica al capitalismo, nos puede pasar a todos, usando un Xiaomi de la gran industria mundial de comercio transnacional de teléfonos, Facebook, una gran transnacional que también sirve para tener información de las personas, que sabemos la historia en Estados Unidos, WhatsApp, que está en inglés, WhatsApp, ¿qué pasa? Es otra aplicación vinculada. ¿A qué me voy con eso? Que realmente la racionalidad capitalista hace que uno desee tener un teléfono y usar estas aplicaciones. Voy más allá. ¿Será posible desentenderse de manera radical del sistema capitalista como tal o como parte de la cotidianidad está constituido de estos elementos? Eso no significa hacer crítica a cómo funciona, pero que esa crítica no se romantice, sino, como tenemos que hacer en la maestría, decir, a ver, ¿cómo en esta comunidad las señoras usan WhatsApp? WhatsApp en inglés, aplicación de una transnacional para vender sus productos o a la vez hacer que vayan a una cadena de comercio justo a Europa y se exporten sus tejidos, se articulan al mercado global, hablan en idioma nativo, ¿no? Pero hay una racionalidad capitalista. Vender, generar más ganancias, poder comprar más cosas, abrir más tiendas, poner más puestos, generar plusvalía. O sea, ¿a qué me voy? Que a veces la crítica se romantiza sin decir realmente cómo opera el sistema capitalista, ¿no? De esta lógica de generación de capital, de comprar fuerza de trabajo, venderla, está presente en la cotidianidad y ahí podemos hacer preguntas críticas, ¿no? Entonces aquí, para la noción del capitalismo, bueno, Huntington dice, la civilización occidental, comillas, descubre, y es algo que se discute, América Latina, ¿no? Pero dice, se descubre por y para el capitalismo. O sea, paulatinamente, ¿no? Va encaminándose, pensemos en cómo funcionan economías como la brasilera, por ejemplo, como ejemplo de esta vinculación. Entonces, Rostow habla de esa noción de despegue, de abandono paulatino de lo tradicional y de orientarse a la modernización a través del consumo masivo. El consumo masivo tiene que ver con la inyección de capital y tecnología. Ese es Rostow. Otro autor, Huntington, que les había planteado en la anterior clase, pone el énfasis en la estabilidad política. O sea, dice, para que una sociedad se encamine a un desarrollo, digamos, y un proceso de modernización, tiene que tener un desarrollo político. O sea, no se puede pensar en un desarrollo económico sin desarrollo político, ¿no? Entonces él retoma la noción, se basa en varios de los planteamientos de Rostow, ¿sí? Pero dice, la inestabilidad política tiene que ver con la posibilidad u obstrucción de la modernización económica. Entonces vincula desarrollo económico desde la lógica de Rostow, de abandono de la sociedad tradicional, con el desarrollo político, ¿sí? En ese sentido, en esa vinculación, acuña una categoría, Huntington, que es el grado de gobierno del país. ¿A qué se refiere con grado de gobierno? A la concepción del orden político. Entonces, para él, el orden político, ¿no? Las democracias occidentales son la condición necesaria para que se modernicen. Es decir, que el sistema político que piensa, relacionado, digamos, a la modernización, es la democracia.
Dice, una democracia saludable no saludable, no puede posibilitar un proceso de modernización. En este sentido, vincula qué relación hay entre la inestabilidad política y dice que si bien esto no es una influencia directa, tiene relación con tres elementos. Los tres elementos que señala Huntington son expectativas, participación y baja institucionalidad. Le vamos a poner atención a eso. Baja institucionalidad significa que con una nueva autoridad todo vuelve a empezar casi de foja cero. Institucionalidad significa que tenemos el mismo programa o política pública a pesar que hay recambio de gobierno en tres gestiones. Si se ajusta presupuesto, tal vez se cambia un pequeño proyecto, pero el marco de la planificación y el funcionamiento institucional permanece independientemente de los partidos, ¿no? Entonces, dice por otra parte, la modernización incrementa expectativas, ¿no? Cuando no son cumplidas por gobiernos, generan movilización política. Esto nos recuerda mucho a nuestro país. La participación a la vez deriva en inestabilidad, cuando los gobiernos no pueden manejar esto. ¿Y por qué no lo pueden manejar a veces? Porque tienen bajos niveles de institucionalización, ¿no? Dice. Entonces, lo voy a leer textual. El proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos no se han desarrollado plenamente. Entonces, la relación que hace es imposible pensar en procesos de modernización en países cuya institucionalidad es inestable, porque no van a poder agenciar los conflictos relacionados a los procesos de participación. ¿Les hace sentido esto con lo que ocurre en nuestro país? ¿Alguien? Ya somos 42. ¿Alguien? Sí, estamos de acuerdo, doctora. Y Adelante, por favor. en cierto modo, sí, se encuentra de repente, es bastante evidente lo que se puede ver, el grado bajo de institucionalidad que nos encontramos en nuestra realidad boliviana, ¿no? Entonces, y que lógicamente, por más de que exista la mejor intención, nos evita el despegue que se pretende realizar, ¿no? Para lo que es el desarrollo. Y al igual que eso, creo que hay otros parámetros o variables que influyen, ¿no? Para el objetivo que es el desarrollo del país. Efectivamente, sí, hay más elementos, los vamos a ir analizando, pero como les decía, Huntington pone mucha atención a esto y decir, a ver, pensemos en América Latina, ¿qué países podríamos pensar que han tenido un proceso de institucionalización estable? ¿Qué país podría ser un ejemplo de institucionalidad estable? En En América. Brasil, Chile, México también, doctora, tienen tradición de Sí, sí, estabilidad sí. institucional y Estabilidad democrática, institucional. históricamente inclusive. México en este gobierno sí, en algunos campos se está moviendo un poco, especialmente en el tema de la investigación, de la educación, pero en general las instituciones están muy bien establecidas, ¿no? En el sentido, no que funcionen perfecto, que el país es una maravilla, no, sino decir, hay instituciones que tienen estabilidad en su estructura, en sus normas, en sus proyectos, y tenemos un, no sé, un programa o una política pública que tiene más de 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, está presente. Así Ahora, es. por otra parte, esto es bien interesante, que podemos disentir, o sea, porque Huntington dice, ¿no? Eh, la modernización incide en las expectativas y la participación política, pero además socava fundamentos de sociedades tradicionales. Socava, afecta, impacta en las sociedades tradicionales, en sus lógicas políticas, ¿no? Y por eso genera una legitimidad de eficacia en las nuevas instituciones. En países como el nuestro, el tema de la diversidad cultural genera dificultades. Por eso tenemos medicina tradicional, medicina homeópata, alópata tradicional, pluralidad jurídica, pluralismo jurídico, pluralismo económico. Entonces, desde la perspectiva de Huntington, esto sería un obstáculo, porque la idea es disminuir diversidad, estandarizar y
encaminar a la lógica de la eficacia de las instituciones, ¿no? Entonces, ahí hay un debate y tiene que ver con cómo se organizaban los estados. ¿Cómo se integra la noción de diversidad o pluralidad si se pretende un proceso sólido y moderno del funcionamiento de las instituciones? ¿No? Lo dejo ahí. Entonces, él habla de solidez institucional, ¿no? Dice, los países de bajo nivel institucional o los de solidez institucional, ¿no? Tienen que ver con el bajo grado de institucionalización y está relacionado con el involucramiento de una proporción creciente de la población en la actividad política. ¿En qué países la gente se involucra, marcha, sale, en cuáles no? El desarrollo de nuevos grupos y nueva conciencia de antiguos grupos, incluyendo jóvenes, grupos regionales, minorías étnicas. ¿En qué países hay una ebullición de nuevos grupos, por ejemplo, de jóvenes? Dice, les debe sonar. La diversificación de los medios y las tácticas políticas. Es decir, ya no existe una sola forma de protesta. Pensemos en las ollas comunes y en las canciones de las rotondas. No significa estar de acuerdo, no. Significa decir, evidentemente hay una diversificación de los medios y las tácticas políticas para asegurar sus fines. Una expectativa creciente de parte de los grupos que el gobierno, una escalada de lo que ellos conciben que son esas necesidades. Una escalada de lo que ellos conciben, es los 5, ¿no? Una expectativa creciente de parte de los grupos era solamente, ¿no? Y lo otro, la escalada de lo que ellos conciben que son esas necesidades. Entonces, todo esto provocaría la inestabilidad institucional y tiene mucho que ver, no sé si alguien me puede dar algún ejemplo vinculado a uno de los puntos para Doctora, discutir la flacidez institucional, le vamos a decir, en Bolivia. Adelante, por favor. evidentemente lo que usted acaba de mencionar con lo que habla de Huntington, sí, doctora, hay una diversidad en nuestro país. Uno, hablamos de una cultura occidental y oriental. Ahí podemos ver un claro ejemplo donde existen pensamientos, teorías que ellos avalan. Por ejemplo, la cultura occidental, donde tiene que ver mucho Santa Cruz y oriental, podemos hablar también del tema de La Paz, o sea, la cultura que existe entre estos dos departamentos generan que se vea con exactitud esa diversidad que existe entre estos dos departamentos. Y evidentemente nuestra cultura tradicional es diferente a la que ellos tienen del departamento de Santa Cruz y se puede ver que también el hecho de tener un partidario político de cada uno de estos departamentos tienen que ver mucho con esta solidez institucional que evidentemente es muy importante para que haya un desarrollo en un país y donde no debería de existir tal vez estas diferencias en los países o en los diferentes o en nuestro país, ya que esto genera de que nosotros no avancemos, o si avanzamos, lo hacemos de manera paulatina, no de forma acelerada tal vez. Se ve, doctora, se ve con todo lo que usted nos ha dicho. Pregunta, ¿será que podemos homogeneizar Occidente y Oriente? ¿O adentro Imposible. también hay una diversificación de medios y tácticas políticas? No se puede, doctora. Ya estamos enraizados. Eh, Tal vez, a ver, ¿alguien más? Mil gracias, Karen. ¿Alguien más? ¿Quién me da un ejemplo de uno de los puntos con lo que ocurre en nuestro país? Buenas noches, doctora. Adelante, Reina, ¿no? Buenas noches. Buenas Sí, noches. en la línea del análisis que estamos haciendo, muy individualmente yo pienso que esa ha sido la propuesta y el horizonte político que se ha basado en la construcción de la constitución política del Estado. La pretensión es homogeneizar, pero en la práctica, doctora, estamos viendo en los últimos años más que todo una marcada diferencia que entre el oriente y el occidente boliviano no podemos homogenizar. Más al contrario, nos ha permitido la constitución política desnudarnos, vamos a decir, en nuestras diferencias. Bolivia pretende con su horizonte político
homogenizar. Inclusive se pretende que los bolivianos pensemos igual, pero no es así. Nos hemos dado cuenta desde el 2009 a la fecha que somos diferentes en pensamiento, en prácticas, percepciones culturales, políticas, económicas, sociales, y ese es el problema de fondo en el que estamos viviendo y estamos sumergidos políticamente, ¿no, doctora? Y económicamente. La Constitución, me decían aquella vez, todo lo va a aguantar. Lo que no se ha podido calcular, vamos a decir, es estas diferencias que nos ha mostrado la Constitución, ¿no? Particularmente yo no creo que vamos a homogenizar ni en pensamiento, ni en prácticas, ni en posiciones políticas. Eso podría aportar, doctora. Perfecto, entonces podríamos decir que no estamos de acuerdo con Huntington, ¿no? Porque podríamos decir desde esta perspectiva que es imposible pensar América Latina desde una perspectiva que omita la lógica de sociedades tradicionales, los conflictos que devienen y otras diferencias. Como conclusión, ¿no? ¿A qué me voy? Que los autores plantean sí cosas muy interesantes, pero que no todo lo que dicen, cuando los relacionamos con los contextos, hace sentido, ¿no? Entonces, pensando en estas disputas y estas diversidades, y a lo que me iba es que si bien hay una diferencia Oriente-Occidente, dentro del propio Occidente no se puede hablar de un Occidente homogéneo. Y dentro de Oriente tampoco un Oriente homogéneo, ¿no? Vamos a seguir para así ir pensando la teoría. Entonces, la teoría crítica de la modernización justo viene, ¿no? De miradas, como les decía, ecologistas, conservacionistas, ¿no? Y hay autores, ¿no? Como Ben Calmont, After, Coleman, ¿no? Que básicamente, a partir de elementos de Parsons y de Weber, hacen una crítica a esta necesidad de ir hacia el despegue de sociedades de alto consumo, porque estos pueden afectar, como vimos en el caso del mercurio, en los ríos, todo el ecosistema, ¿no? O sea, el precio de la modernización por la modernización puede tener el impacto que estamos teniendo, no sé, en carreteras llenas de basura, ríos contaminados, despojo de territorios. Por eso, pregunta, provocación, ¿el modelo en Bolivia es modernizante, desarrollista modernizante? Es decir, modernidad y tecnología a cualquier precio, a la luz de estos datos del mercurio en los ríos, por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí. Entonces, desde otra perspectiva, como ven, hay una relación en este caso, desarrollo basado en la lógica de crecimiento económico y desarrollo político. Huntington analiza mucho los procesos de democratización en América Latina y dice, ¿por qué sucedieron? ¿Por qué hay una posibilidad mayor de desarrollo cuando se recupera la democracia, ¿no? Por los graves problemas de legitimación de los regímenes autoritarios, pensemos en el rechazo y las protestas contra las dictaduras en los 70, el crecimiento económico mundial en esa década, los cambios en la doctrina y las actividades de la Iglesia Católica. Uno dice, la Iglesia tiene que ver, claro que sí, toda la teología de la liberación en América Latina genera luchas y protestas de participación política en contra del gobierno y eso afecta también las formas de pensar el desarrollo. Por ejemplo, la guerra en Centroamérica, yo viví con una persona que estuvo en la radio Venceremos de El Salvador y en toda la guerra en Centroamérica. Dice, influía la iglesia en los procesos de movilización política campesina, ¿no? Entonces, para pensar el desarrollo, hasta la iglesia interviene dependiendo de la fuerza y los contextos, los momentos históricos, ¿no? Dice, cambios en las políticas y actores externos. Hay un proceso de reordenamiento. No es lo mismo tener a Lula de presidente que ¿y cómo se me fue el otro? ¿Cómo es el otro? Bolsonaro. Bolsonaro. O sea, no es lo mismo pensar el desarrollo en Bolivia teniendo a Bolsonaro y a Lula. No digo que uno sea mejor que el otro, pero no es lo mismo, ¿no? Habría que ver en qué se parecen
ojo con pensar que uno es bueno y otro es malo, más allá de que uno le gusta, sino decir en qué se parecen, qué prácticas permanecen, con cuáles las manejan de manera diferente, ¿no? Entonces, pensar en eso. Y dice, también Huntington dice, hay que pensar en el efecto bola de nieve, ¿no? En el que se trata de imitar procesos de democracia logradas. ¿Cómo afecta el desarrollo y crecimiento económico en Chile cuando Chile se propone plantear una asamblea constituyente? ¿Imitando a qué? El proceso boliviano. ¿Sí? Entonces, ahí dice, todo esto influye para pensar el desarrollo, ¿no? Ahora, este binomio, esta dicotomía tradicionalidad-modernidad, ¿no? Hay que pensar cómo en el llamado tercer mundo hay una continuidad. ¿Qué introducir y de qué manera en las prácticas y modos de desarrollo? Porque introducirlo en el discurso es fácil. Es decir, somos una sociedad diversa, plural, en el caso nuestro plurinacional. O sea, introducir los términos de la tradición es más sencillo que tratar de trabajar desde una perspectiva no modernizante radical, sino que dialogue con estas sociedades tradicionales en países que tienen una presencia fuerte como Guatemala, como Ecuador, como Bolivia, ¿no? Entonces, básicamente acá hay otro enfoque que plantea esto, dice, el proceso de la modernización tiene que ver con los medios de producción y cómo los países se organizan en relación a eso. Quiénes producen, quiénes compran, quiénes solo consumen, quiénes venden materia prima, ¿no? Entonces ahí nace otro enfoque del desarrollo. Dejamos el enfoque 1, que no es que hay, ojo, en la realidad no se presentan en su estado puro, puede haber una mezcla de enfoques. Empezamos a hablar de otro enfoque que es la teoría de la dependencia, ¿no? El desarrollo basado en la mirada del enfoque de la teoría de la dependencia. Algo bien importante es que empieza sus primeros esbozos teóricos desde los 50, pero se afianza en los 70 también. Es decir, hay una discusión al mismo tiempo de la modernización con la teoría de la dependencia, ¿no? Hay una influencia en la CEPAL muy fuerte, es como la influencia cepalina desde la intelectualidad latinoamericana. La teoría de la dependencia es una lectura marxista de la posición regional, ¿no?, de América Latina respecto al grande sistema económico mundial, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se trata es intentar explicar el modo en que se relacionan los países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Entonces, la teoría de la dependencia tiene esta lógica de antecedentes del llamado sur global, ¿no? Empiezan a utilizar también esta lectura de que hay una vinculación económica imperialista y que hay países, ¿no?, que tienen una imposibilidad, una dificultad para emprender un proceso de desarrollo independiente de la forma en que están funcionando estos países. En ejemplos concretos, en nuestro país se intentó ensamblar computadoras. ¿Cómo se llaman las computadoras? Quipus. ¿Qué? ¿Ustedes, Como- alguno de ustedes conoce a alguien que use una Quipus? No. ¿De qué depende nuestra conexión digital a través de computadoras? ¿A quién le compramos? Exterior. ¿Mm? ¿A quién le compramos? ¿De dónde vienen las computadoras Acer, HP? ¿A quién le compra el Estado? ¿No tal? O sea, esos son ejemplos concretos. Es decir, no somos un país independiente, autónomo, con una economía soberana, ¿no ve? Sí, más allá de que a uno le guste o no le guste los gobiernos de turno de cada país, ¿es verdad o hay una dependencia radical de la tecnología de los países subdesarrollados a los productores de estos recursos, ¿no?
Entonces, la lectura que hace la teoría de la dependencia, es decir, en qué campos y cómo está posicionado los países de América Latina y cuáles son sus claves de dependencia. O sea, pero ya concreta, con datos. Sería bien interesante hacer esta relación, ¿no? Decir, hay un intento de autonomía, pero los insumos para ensamblar quipus serán producidos en Bolivia. ¿Alguien conoce del tema? ¿Alguien es ingeniero de sistemas por acá? Creo que había alguien. ¿Alguien de sala es ingeniero de sistemas? ¿O en telecomunicaciones o algún área relacionada? ¿Nadie? Áreas relacionadas, doctora. A ver, adelante, por favor. Y doctora, las computadoras que están ensambladas aquí, las quipus, en realidad tienen pues procedencia china, China en realidad, ¿no? Las placas, procesadores. Y la verdad es que solo están ensambladas, ¿no? No son una producción neta al 100% como producto boliviano. Pero de hecho, a nivel electrónico, ningún equipo es de producción neta de su propio país. Por ejemplo, la marca HP, la marca HP es americana. Sin embargo, está fabricada en la China, ¿no? Es cuestión de royalties, de marcas que se ceden para abaratar los costos de producción y así pues puedan ser competitivos, ¿no? En el mundo, en un mundo globalizado hasta antes de la pandemia, ¿no? Porque recién se está dando también y justamente viene con esto de los modelos económicos que usted nos está planteando, un replanteo, ¿no? Del modelo económico globalizado. Recién hace unos días, una conferencia, la conferencia de Davos, se daba a entender que, por ejemplo, China y Rusia no estaban, ¿no? En esta conferencia, que eran los grandes ausentes, ¿no? De esta conferencia económica. Entonces, este sería mi aporte, ¿no, doctora? Excelente. No, o sea, el punto es, hay países que ensamblan, pero tienen ciertos insumos propios y utilizan otros de otros países. Pero en el caso de ciertas sociedades o la región en América Latina, esta es una teoría que mira mucho las condiciones históricas, materiales de producción de la región. Es decir, ¿en qué elementos somos absolutamente dependientes? ¿No? Y eso es más profundo aún para pensar el desarrollo. Es decir, acá no es que fabrico un tercio de los insumos, sino que hay una radical dependencia, ¿no? Entonces, lo que analiza esta teoría son estos elementos concretos, es decir, cuáles son, ¿no? Lo que tengo que vincular para poder entender eso. Y hay varios autores, así como vimos a Rostow, Huntington. En este caso, hay autores bien interesantes de la región. Una es Celso Furtado, ¿no? Entonces, básicamente, dice, Celso Furtado, ¿no? Y lo retoma la CEPAL, dice, los países subdesarrollados no pueden abordar para nada, están inhabilitados de poder solucionar los problemas del subdesarrollo, ¿no? Es decir, es necesario trabajar desde un enfoque estructuralista, es necesario analizar las condiciones estructurales, históricas y nacionales del país. Pero no solo en el sentido de plantear características generales, o sea, por decir una característica general, decir Bolivia tiene rezago tecnológico, pero un estudio concreto, más allá de estar a favor o en contra, es decir, ¿de dónde son cada una de las partes que se introducen en esto que tiene que ver con un intento gubernamental en tal periodo, ¿no? ¿Y de qué manera funciona? ¿Cuáles son las marcas que consume el Estado boliviano desde el año 2005, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones legales de importación y exportación de tecnología? ¿Cuáles son los mecanismos de control y obstrucción de importación o de producción nacional? O sea, para dar una conclusión razonable de las dependencias posibles, lo que nos plantea aquí es decir, hay que analizar de manera muy concreta. O sea, cuando pensamos en, por ejemplo, producción científica, es decir, hay políticas públicas vinculadas a la producción de conocimiento, ¿cuáles son? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Qué diferencias hay entre las planificaciones del Estado central, departamental, municipal, ¿no? ¿Qué cambios significativos han habido? ¿En qué periodo? ¿Hay un hito de ruptura, es decir, un momento en que hay un boom de cambio, ¿no?
Entonces, lo que plantea a partir de la teoría de la dependencia, la CEPAL, es que América Latina se iba a industrializar, ¿no? Desde una perspectiva que luego se denomina, y la vamos a ver en un ratito, la sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, la instalación de industrias nacionales. Pero eso es otro tema. La retórica de la industrialización es una cosa, analizar las prácticas y los datos de los dos procesos es otra. Entonces, Celso Furtado lo que hace es analizar primero la economía brasilera, ¿no? Entonces dice, primero hay una heterogeneidad económica de sistemas económicos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Es decir, hay una dualidad que Raúl Pebrich, que es un economista, señala. Entonces dice, hay una presencia de producción muy artesanal, muy tradicional, con procesos de alta tecnologización, una heterogeneidad estructural, ¿no? Muy diversa. Entonces, habría que ver el límite de esa heterogeneidad estructural. Por ejemplo, en México tenemos artesanos tejiendo en paja, pero a la vez tenemos la sede de Google o IBM en Ciudad de México. Entonces, ¿hasta qué punto está presente esta heterogeneidad estructural en el campo de la economía, ¿no? Y también dice, es importante poner atención a cuáles son las restricciones histórico-estructurales, ¿no? Pensemos en todos los procesos de digitalización. ¿Qué leyes tenemos? ¿Qué presupuesto? ¿Cómo se agenda públicamente eso como tema de desarrollo? Tenemos personas debatiendo en televisión sobre las necesidades de industrialización de tecnología y que haya tenido sostenibilidad más allá de una coyuntura, ¿no? Entonces, básicamente va analizando eso, ¿no? Hay que analizar las condiciones estructurales, a diferencia de las otras miradas de desarrollo y progreso. También Teotonio dos Santos es otro autor, entonces es Celso Furtado y otro autor significativo es Teotonio dos Santos, ¿no? Dice, hay una relación entre economías nacionales con la economía mundial. En nuestro país yo escucho mucho desde el sentido común que pensamos que somos una isla, ¿no? Dicen, no, la soberanía o la carne bajo el pollo, ¿no? El pan. Pero decir, ¿cómo estamos vinculados? O sea, ¿cómo las señoras del Alto van a China e importan cosas? ¿No? ¿Cómo están funcionando esos tránsitos con lo global? ¿Quiénes nos venden tecnología? ¿A quiénes le compramos? ¿Qué redes se ocupan? ¿Qué tipo de comercio se articula con lo global? En términos de conocimiento, ¿cómo estamos vinculados a los grandes centros de conocimiento, ¿no? Entonces, por otra parte dice, hay países que crecen por dentro y por sí solos, ¿no? Y hay otros que tienen una posición de dependencia y solo pueden crecer como un reflejo de los países dominantes, ¿no? Es decir, si los países dejan de crecer o crecen más lentamente, esto va a impactar, ¿no? Por eso lo que ocurrió en China con el COVID, si pasa una guerra en Estados Unidos, ¿no? Se impacta a nivel mundial y más en los países que dependen de la producción, digamos, de estos. Me acuerdo la experiencia de una amiga polaca que me decía, en Navidad nosotros esperábamos felices los niños que lleguen los barcos con fruta cubana, porque ese era nuestro regalo de Navidad. Entonces, es decir, hasta para el consumo de fruta había una dependencia, a pesar de que eran dos países que tenían sistemas económico-políticos parecidos. Otro autor es André Günther Frank. André Günther Frank, ¿no? Entonces, André Günther Frank dice, ni las condiciones ni del pasado ni del presente pueden plantear el entender el por qué ha ido deviniendo, ha ido desenvolviéndose el proceso de los países desarrollados, ¿no? Entonces, es decir, a veces los países teniendo, digamos, altos índices de pobreza, de pronto hay un boom específico. Es decir, ¿en qué momento Chile se asume como el país más estable de la región? O sea, ¿cuál ha sido su proceso? ¿Las condiciones precarias del pasado determinaron su presente? ¿No?
Entonces, es decir, es importante analizar el cómo estas condiciones no determinan precisamente el desarrollo. O como decir, un país eh, mediterráneo determina la mediterraneidad del desarrollo, es decir, el pasado de una pérdida de territorio bélico determina esto. Entonces él hace ese análisis crítico. Entonces, acá hay otro autor, Fernando Cardoso y Enzo Faleto, ¿no? Dice, el desarrollo, además de generar el análisis de la relación de dependencia entre países, es un proceso social, ¿no? Entonces dice, la dependencia no es una variable externa. La dependencia es un elemento fundamental para poder comprender la relación entre clases sociales en un mismo contexto. Esto tiene relación con la pregunta que les hacía, ¿será que podemos hablar de un occidente homogéneo? ¿Será que en el Alto, hay alguna persona del Alto aquí en la sala? ¿Hay una persona del Alto, de Sí, la ciudad del doctora. Alto? Sí, sí, doctora. A ver, les voy a hacer Sí, una pregunta y me ayudan para hacer este diálogo, porque lo que plantea Faleto, ¿no? Y Cardoso dicen, no solamente hay que ver la relación centro-periferia y dependencia de los países, en los procesos de producción y la imposibilidad de desarrollo autónomo de estos, sino también hay que analizar cómo esto impacta dentro de los países y su relación entre clases sociales. Va la pregunta. ¿En el Alto hay clases sociales? sí, 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 doctora. Ejemplos de Por diferencias entre clases. claro, doctora. Por ejemplo, existiría una clase que es comercialmente más fuerte, ¿no? Son los que después tienen, por ejemplo, los cholets que usted mencionaba hace un momento. Ujú, Luego existe, digamos, una clase media normal que depende probablemente de una empresa o de alguna institución, de un salario, quiero decir, ¿no es cierto? ujú, Y bueno, lógicamente, después tenemos población que es migrante y se está estableciendo recién y lógicamente, sin importar de dónde esté migrando, el hecho de emigrar simplemente hace pues que uno esté empezando desde cero, ¿no es cierto? Y tenga ciertas desventajas con relación a los que ya tienen una residencia permanente. ujú. ¿A qué me voy con eso? Que inclusive, o sea, lo que desde esta mirada, porque si notan, la teoría de la modernización homogeniza las sociedades. En cambio, acá te dicen un ratito. Vamos a analizar condiciones histórico-estructurales de cada país, el tipo de relación que tienen con los países desarrollados y los contextos internos. Y analizar los contextos internos decimos, hay clase bien vinculada al sistema capitalista en el alto y otras menos. Hay quien compra fuerza de trabajo y quien no. Esto desdibuja un poco la caricaturización de los debates que yo veo en redes sociales que me da mucha crisis. Ricos, pobres, buenos, malos, Oriente Occidente, solamente no es que no existe, existe Oriente Occidente, pero decir, ¿y hacia adentro cómo funciona? Hacia adentro cómo está impactando esta relación de dependencia global para entender las tensiones internas, ¿no? Entonces, es decir, la dependencia también impacta en eso. Es decir, hay personas que están relacionadas y traen tela de la India, de China para vender. Hay personas que traen containers de tecnología, ¿no? Ambas tienen la misma ascendencia étnico-identitaria, pero hay personas que están en dependencia radical. Si no me compran mis habas, no como. Dependo del capital de otra persona, a pesar de tener la misma ascendencia indígena, ¿no? Entonces, lo que plantean Cardoso y Faleto, ¿no? Dice, hay una posibilidad de desarrollo dependiente estructuralmente dinámico. ¿A qué se refieren con eso? ¿No? Dice, básicamente hay además de entender cómo funcionan los países, hay mayor diversidad y dinamicidad que imprime la presencia de corporaciones multinacionales. En nuestro país no vemos eso. Yo viví en Ciudad de México y está IBM, está Google, está la bolsa, ¿no? Están las oficinas, no sé, de Netflix, de, ¿cómo se llama? Pinterest, ¿no? Entonces, todos estos espacios tienen sus sedes, es decir, no se puede entender la economía en México solamente relacionando cómo México es dependiente o no de otro país.
cómo dentro de México hay clases sociales, sino también con la relación vinculada a estas grandes corporaciones que van más allá de los estados-nación, ¿no? Entonces, en nuestro país se dice, ¿se nacionaliza o no se nacionaliza? No. Más allá de eso, ¿qué datos hay de la relación que tenemos con las grandes multinacionales petroleras en la actualidad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se trabajan licencias ambientales? ¿Hay autonomía del país? ¿Qué tipo de contratos se firman? ¿No? Entonces, son estas preguntas ya con datos, decir, a ver, si la teoría de dependencia me hace analizar condiciones estructurales, ¿cómo ha impactado, ¿no? El cambio, no sé, normativo sobre los hidrocarburos y cómo se han perpetuado presencias de ciertas empresas transnacionales, ¿no? Es decir, la búsqueda de datos específicos en estos niveles, ¿sí? En todos estos niveles, ¿no? Entonces, es bien interesante porque toda la teoría de la dependencia es el gran aporte latinoamericanista para pensar el desarrollo, ¿no? Entonces, la teoría de la dependencia se basa en algunos elementos, algunos postulados, ¿no? Uno dice, el subdesarrollo tiene que ver con la expansión de países industrializados. Desarrollo y subdesarrollo no pueden estar separados, están relacionados, ¿no? Es decir, no es una etapa, el subdesarrollo no es una etapa, ¿no? Es una condición. Entonces, es decir, un poco más crudamente, el subdesarrollado lo será siempre. ¿En qué sentido? Que mientras se perpetúan esas dependencias, se puede hacer todo, tratar de avanzar, pero la condición de subdesarrollo, si no se cuestiona esta dependencia, va a estar presente siempre. Entonces es una condición, no es una etapa, no es una etapa de despegue, es una condición estructural desde esta mirada. Más pesimista, pero a la vez más realista. Lo vamos a discutir. Dice, la dependencia no solamente tiene que ver con países, sino con estructuras internas, que les decía, estructuras internas de las sociedades, ¿sí? A ver, pensemos. Teoría de la dependencia sería que nosotros somos incapaces de producir nuestras propias, ¿qué les digo? Y golosinas, digamos, de consumo masivo. Masivo, no marginal, prefiero masivo. Que las golosinas de los kiosquitos que se comen masivamente, ¿de dónde son? ¿De qué industria son? ¿De dónde vienen? A ver, piensen. Las golosinas así del colegio que comemos masivamente, ¿de dónde? ¿De qué países vienen? Chile, Chile, ¿de dónde más? peruano, Peruanos, ¿de qué dónde más? algo Argentina, Chile. brasilero y algo colombiano, ¿no? ¿No? Entonces, es decir, desde el dulce que comemos en el colegio, ya pensamos en la posibilidad de dependencia, ¿no? Es decir, casi que no hay recreo, sino como caramelos que no son de otro país, ¿no? Con un discurso de todo boliviano nos quedaríamos con los arrocitos y los suspiritos, ¿no? Desde ahí empieza la dependencia. Dice, pero adentro, la estructura interna, ¿cómo está funcionando? A ver, pensemos, qué tipo de negocio, industria pensarían que esté vinculada a una transnacional en Bolivia? ¿Qué empresa está vinculada a una transnacional? En cualquier rubro, en su cotidianidad, a ver. ¿Perdón? Tigo. Tigo. ¿Qué más? Leche Pil. Pil Leche andina. Pil. Grandina. ¿Qué más? En bola, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Nosotros, la gente dialogando sobre descolonización tomando Coca-Cola. ¿Ok? Son paradojas. Cruz. Incruz, y así se suman, ¿no? Tan decir, ¿cómo impacta en la economía local y en las clases sociales y en la relación de producción dentro de los países? Entonces aquí no es como golpearnos el pecho y decir el imperio que nos margina como Bolivia, no es decir, pero de manera más o menos consciente, las personas están vinculadas a ese gran capital y haciendo que funcione, ¿no? Y eso determina las formas en que están operando las estructuras internas desde el recreo que comemos de niños, ¿no? Entonces, este análisis es bien interesante. Se podría hacer una investigación, ¿no? De seguridad alimentaria en la niñez, desde la teoría de la dependencia. Yo tengo una amiga
A ver si encuentro su tesis, se las voy a pasar, que utilizó esta mirada marxista para entender el cambio alimenticio en México, o sea, cómo se pasa de comer piloncillo a grandes cantidades de azúcar de Bimbo o Coca-Cola, ¿no? Y cómo se piensa que los tacos solo van con Coca-Cola y es el país donde más se venden Coca-Colas de 3 litros, ¿no? Y donde más obesidad y diabetes hay, ¿no? Pero a la vez se come con tacos, ¿no? Entonces, dice, hay que pensar cómo está impactando. Por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador, país centroamericano chiquito, es el país con más presencia de transnacionales, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos esta noción de teoría de la dependencia, es decir, no solamente se trata de dependencia entre países, sino del impacto en las estructuras. En El Salvador hay Kentucky Fried Chicken, Starbucks, McDonald's, Burger King. O sea, es una sociedad que ha normalizado la presencia de transnacionales y es un país pequeñísimo, ¿no? Entonces, ahí justamente podemos ver, ¿no? Cómo va operando de manera diferente la teoría de la dependencia. En el punto del alimenticio, ¿no? ¿Cómo funciona en nuestro país esto de la alimentación? ¿Qué pasó con McDonald's? ¿Sí saben algo? ¿Alguien tiene algún dato? Se dice que no pudo competir, ¿no? Con la comida propia de la región, pero no recuerdo en qué documental o qué artículo era, doctora, o no, era una entrevista al mismo Doria Medina, porque los de McDonald's resulta que le vendieron toda la infraestructura a Doria Medina, ¿no? Y él mismo indicaba que fue más bien un error de McDonald's, porque ellos tenían una crisis interna como empresa y decidieron vender todas las, se diría, las agencias en los países donde no rendía. Lo que no tomaron en cuenta es que McDonald's tenía muy poco tiempo en Bolivia y no se podía saber con exactitud si era redituable o no era redituable la empresa, ¿no es cierto? Eso es lo que sé de McDonald's, doctora, ¿sí? Y esto último de la misma entrevista a Doria Medina, que si no me equivoco lo hicieron en Q The Show, Ujú, ¿sí? Donde exactamente, es bien él interesante porque mismo, ahí vemos ajá, que la influencia tiene que ver con cómo está operando la transnacional. O sea, en ese caso se le adjudicó motivos locales, es decir, no, aquí en realidad a la gente le gusta más su chairo, pero no, eran motivos vinculados a la forma en que operaba la transnacional y sus decisiones. ¿No? Entonces se romantizó un poquito lo de McDonald's y en realidad aquí estaba funcionando, operando esto. Obviamente tiene impacto interno, pero los motivos no fueron determinados por, en este caso, por las condiciones sociales hacia adentro, ¿no? Entonces, les voy a poner parte de un videíto de un autor interesante que se llama Enrique Dussel para aclarar algunos elementos. Deme un segundo. Muchos creyeron que no, que eso era una doctrina económica no importante. Aún hubo grupos marxistas que decían, no, la teoría de la dependencia es una teoría burguesa, porque al fin la periferia está gobernada por una burguesía colonial y compite con una burguesía central, norteamericana, europea, y es un problema de burgueses. Entonces, tanto la izquierda como la derecha no estuvo de acuerdo con la teoría de la dependencia. Yo era justo, recién empezaba a ser profesor en Mendoza, en Argentina, y yo estuve en el grupo en Buenos Aires que empezamos a trabajar la teoría de la dependencia, y yo digo, esto es importante. Y yo he seguido trabajando hasta hoy y he mostrado que es irrefutable. Y Antonio dos Santos, entre otros, fue los que se sostuvieron, igual que Francis, Elamer y otros. La teoría de la dependencia mostró que había un centro y una periferia, y había transferencia de plusvalor de la periferia al centro desde el 1492 que se instala el sistema colonial, y ahora justamente cada vez se va mejor organizando, y la deuda es un tipo de explotación colonial. En vez de llevarnos la plata como se hizo en Potosí o Zacatecas, y 20.000 toneladas
toneladas de plata en Potosí en el siglo XVI se lo robaron los españoles, pero no los españoles, los europeos, porque eso circuló por toda Europa en el imperio de Carlos V. Entonces, tenemos 5 siglos de dependencia. Sí, perfecto. Entonces, aquí lo que plantea Dussel dice, no, esta lógica de la dependencia viene inclusive mucho antes, ¿no? Entonces, además lo interesante de lo que plantea acá, dice, no, fue una teoría altamente criticada, así como hubo críticas a la teoría de la modernización, las críticas que se planteó a la teoría de la dependencia decían, no, este es un marxismo aburguesado, ¿no? Es interesante porque tampoco hay un marxismo homogéneo. Es una mirada marxista latinoamericana, que hace una lectura, ¿no?, de esta relación geopolítica para entender que no se puede pensar un desarrollo estandarizado sin las relaciones de poder y cómo generan un impacto interno, ¿no? Entonces, como ven, él dice, esto funciona para poder analizar y vincular esto, ¿no? Entonces, por otra parte, no, esta es otra. En el sentido de la teoría de la dependencia, vamos a ver, a profundizar igual el segundo punto. Dice, no es, y me gustaría escucharlos, el subdesarrollo no es una etapa, es una condición, ¿no? Eso es altamente provocador, fuerte, ¿no? Para decir, no, no existen países que tengan una etapa de subdesarrollo, sino hay países que tienen una condición de subdesarrollo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Será que somos un país con condición de subdesarrollo? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Doctora, Adelante, por doctora, favor. Adelante. lo que veíamos, la proyección corta que nos hace se refería a que los términos de intercambio desde la colonia, ¿no?, hasta más o menos en Bolivia nos ha durado hasta entrada ya terminando el siglo XX, los términos de intercambio eran pues desigual. Esos términos de intercambio han perjudicado, vamos a decir, o han trabado el proceso de desarrollo económico social en la parte de América, Sudamérica, Centro y el Caribe, porque nosotros éramos y somos, todavía yo me atrevo a decir que Bolivia todavía es un país monoproductor y monoexportador, primario exportador. Los términos de intercambio de aquel entonces también eran todos los países de la América del Sur y del Centro, éramos productores, monoproductores, ya sea minero, ya sea de frutas, de carne, de cueros, como la Argentina, por ejemplo, y Brasil se han centrado en exportar eso. En cambio, Bolivia era monoproductor de minerales, ¿no? Entonces, eso nos ha clasificado, podríamos decir, como países de la periferia y el centro, países europeos. ¿Por qué digo que los términos de intercambio eran desigual? Porque nosotros pues exportábamos materia prima a menor costo y ellos industrializaban y nos volvían a vender, pero ya no pues, a un costo como lo habíamos vendido. ¿Y quiénes se han enriquecido? Se han enriquecido los países del centro. Entonces, esta dependencia ha provocado que muchos de los países nos quedemos en un estado de monoproductor primario exportador. Decían los países modernos como, o más modernos de Sudamérica, como la Argentina, Chile, México y el Brasil, porque ellos se han dado cuenta que los términos de intercambio eran desigual y han empezado a industrializar sus productos. En cambio, Bolivia nos hemos quedado hasta el día de hoy como monoproductor. Eso sería, doctora, el análisis. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y mire, les voy a mostrar en diálogo con lo que nos plantea la colega
un pequeño pedacito, les puse el link del video para que lo vean en extenso, porque es largo, pero vamos a ver un fragmento de la posición de Teotonio dos Santos vinculando la teoría de la dependencia que surge como teoría en los 50, se afianza en los 70, pero hace una relación con lo que actualmente está pasando. Y una de las frases, que es la que ponen en el título del video, es esto, ¿no? Como que en 10 años el Producto Interno Bruto de China va a ser como el de Estados Unidos, ¿no? Y como el de Europa juntos. O sea, este crecimiento exponencial nos tiene que interpelar para ya no leer las antiguas claves de la dependencia, esta lógica del discurso del imperio, sino, ojo, tener datos sobre la presencia china en América Latina para hacer un espejo con esta teoría de la dependencia, ¿no? Entonces aquí este video como les decía, es de Teotonio dos Santos, uno de los autores significativos. Vamos a escucharlo un poquito. Les pido, perdón, que suban el volumen, porque mi volumen es bajito, que suban el volumen de sus equipos para poder verlo bien. Y también con ese compromiso con el sur, que también es un momento de América Latina muy importante en los años 60, cuando con Cuba estuvimos liderando la trilateral. Sí. Realmente estábamos en el centro realmente de la tormenta, ¿no? Bueno, después vino la baja, en 70 sobre todo. Las dictaduras, Las dictaduras que fueron... o la segunda etapa de dictadura, bueno, en realidad Brasil ya vivía en dictadura cuando Claro se funda, ¿no es cierto? Brasil no se interrumpe. Pues exactamente 4 años, 68, fue la reunión en Perú, porque estaba un momento de cierto ascenso también en Perú. Y la década de 70 hubo grandes avances en el caso chileno, pero también las respuestas muy brutales de la derecha y muy articuladas entre sí por los intereses norteamericanos, que fueron los que organizaron la mayor parte de todos estos golpes, ¿no? Entonces, pero yo ya había producido el socialismo fascismo, donde llamaba la atención para el hecho de que el carácter dependiente, de subordinado que teníamos, no era una cosa del pasado, sino una nueva fase del gran capital a nivel mundial. Entonces, había necesidad de transformaciones económicas, sociales muy fuertes, en una dirección u otra. La dirección que si seguía el gran capital no podía realizarse sin un grado muy elevado de violencia política, intelectual, etc. Realmente fue lo que hicieron, ¿no? Una forma de fascismo. Y yo discutí en la época mucho con los compañeros que creían que los golpes eran golpes de las viejas oligarquías, etc. No, las cosas de la vieja oligarquía. Estas son realmente una fase nueva del gran capital a nivel mundial, que está se armando con una nueva revolución industrial que está por detrás y que exige una complementación de la economía mundial mucho más grande y por lo tanto lo que después se llamó de globalización. Pero de otro lado, como forma de resistir a eso, no basta la vieja fórmulas populistas, pero lo que pasa es que no es que volvamos a las viejas formas populistas. Lo que pasa es que el movimiento populista era una expresión del surgimiento y avance de una clase obrera en varias partes, un movimiento social urbano muy significativo, etc. Y que este movimiento difícilmente sería posible contenerlo en el cuadro del viejo populismo, sino que él avanzaría hacia fases más profundas de transformación que nos dirigía al socialismo, mientras que del otro lado el límite era el fascismo. Entonces, ya lo vamos a ver hasta acá, pero lo que quiero rescatar, la teoría de la dependencia tiene, creo que, no sé, aparece un destello en mi cámara, pero claramente tiene una base marxista. Al igual que la otra teoría, no necesitan estar de acuerdo. Podemos retomar los elementos interesantes que plantea y hacer crítica de otros. En este caso,
es parte de lo que se llama teoría crítica. La teoría crítica, con esta base y sedimento, en este caso marxista, no tiene pretensión de neutralidad, o sea, no tiene pretensión de objetividad, pero a la vez puede tener sedimentos materiales o históricos para analizar sus postulados. ¿A qué me refiero con esto? Que la teoría crítica, o sea, todas las teorías que tienen base marxista, tienen un horizonte político, normativo, es un horizonte de transformación social declarado. Es decir, estamos a favor de un sistema socialista y desde esta mirada estamos pensando en esto, pero a la vez en lo que le podemos sumar, digamos, o no discutir a la teoría de la dependencia, es en la evidente relación geopolítica y cómo estas transformaciones de las relaciones de poder impactan dentro de las propias estructuras nacionales, ¿no? Todos los autores sí tienen base y herencia de las discusiones marxistas, pero ojo, no es el marxismo de manual o clásico, sino es un marxismo latinoamericano, ¿no? Que recupera mucho este análisis, como les decía, de las condiciones concretas de los países y desde ahí va interpelando no solamente el desarrollo económico, sino político. Dice, se necesita todo un aparato intelectual para sedimentar una idea u otra, ¿no? Para posicionarla, en fin, ¿sí? Entonces, vamos a seguir profundizando esto, pero ahora les voy a dar un pequeño esbozo de la teoría que sigue. Un segundo, por favor. Se me colgó. Tengo una consultita. Sí. De acuerdo al video que publicó Teotonio, es de hace 7 años, ¿no? Más o menos estaríamos hablando de que ya deberíamos igualar entre lo que es el PIB, pero sigue siendo casi a la mitad del PIB en relación a China y versus Estados Unidos, ¿no? Más o menos, o sea, era como que una posición en su momento de repente que ha podido ser interesante, pero no sé en la actualidad de qué forma se lo puede abordar. Sí, para eso, para los datos, miren, les voy a pasar una página, esta aparece en pantalla, la estoy buscando con ustedes y les recomiendo muchísimo porque en la actualidad, para entender la problemática y los debates de desarrollo en América Latina, o sea, no podemos omitir la presencia de China. O sea, acá las claves, como él decía, en los 60, 70, hablabas de Estados Unidos, ¿no? Pero en la actualidad no. Esta página es un centro de estudios China-México, en realidad China-América Latina, ¿no? Y tiene un montón de publicaciones del análisis, ¿no? De toda la presencia en distintos rubros de China. Si ven acá, investigación, les voy a poner. Es un centro de investigación del UNAM que se dedica exclusivamente a analizar el rol, la presencia, digamos, de China en América Latina y van a encontrar un montón de datos, inclusive el sistema, ¿no? Aquí tiene todas las investigaciones. También tienen acá, entendiendo a China, por ejemplo, tienen los datos. O sea, ¿por qué no podemos hablar de China sin tener los datos específicos, ¿no? Este es un curso específico. Miren, inclusive es como para entender qué está pasando, las publicaciones. Aquí vamos a encontrar más cosas. Catálogo de publicaciones, ¿no? Entonces miren acá, China, política financiera, crecimiento interno, impacto internacional. 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China. Esto es en chino. Tenemos la política industrial de China, la historia, cultura y aprendizaje del chino. Recursos naturales y medio ambiente entre América Latina, el Caribe y China, economía y comercio. Miren, son publicaciones recientes. Entonces, todos estos datos, inclusive para los ensayos, el ensayo que vayan a hacer para el módulo, les van a servir muchísimo. Les voy a poner la página enseguida, porque nosotros caemos, y no sé si yo justamente hablaba con una colega esta tarde, le digo, en Bolivia tenemos el defecto de la todología, ¿no? Entonces somos directores técnicos, políticos, analizamos relaciones internacionales, pero nos estamos olvidando de la evidencia que tiene que ver con los procesos de investigación. Entonces aquí hay datos de varios campos. O sea, el punto está en que cómo hay que trasladar el foco para entender problemáticas de desarrollo en América Latina. Hay que pensar actualmente más en el rol de China que en la presencia de Estados Unidos, ¿no? No es que hay que omitirla, pero la presencia en todos estos temas, como ven acá, y los datos que van a ir encontrando, es absolutamente ineludible, ¿no? Entonces, no sé si con eso, no respondo en el sentido que no sé actualmente
habría que buscarlo, lo voy a buscar, cuál sería el PIB de China, pero sí hay una paulatina presencia y por eso también la atención de la investigación, ¿no? Entonces aquí van a poder tener todos los datos necesarios. Miren, economía, comercio, inversión de América Latina, el Caribe y China. Relaciones políticas internacionales de América Latina y China. Entonces tienen aquí una cantidad de datos para poder revisar en el punto aquí de publicaciones. ¿Sí? Ya está en el chat, ¿verdad? Ya se los puse. Sí, ahí está. Entonces, para que lo vayan revisando con calma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Antes de que pasemos a la siguiente. Lo que les voy a pedir es que para el día viernes hagan la lectura. Tenemos una lectura justamente de la teoría de la dependencia. Está ahí en el dossier de la página. Les voy a dar el título ahorita. Denme un segundo. Esta se llama Esbozo paradigmático de la teoría de la dependencia. Esa lectura les pido por favor que la hagan para la siguiente clase. ¿Sí? Y para igual, para complementar los debates que hemos tenido hasta ahora sobre crecimiento económico y desarrollo, hay una lectura que se llama Las teorías del crecimiento económico, notas críticas, ¿no? Esa la hacen voluntariamente, pero les voy a pedir que la primera parte, ¿no? Voy a llamar y un poco ir ponderando la participación con esa lectura, con la lectura de la teoría de la dependencia, ¿sí? Para que sigamos complementando. Entonces ahora yo solo les voy a dar un mini esbozo de la teoría que sigue porque vamos a profundizar aún la teoría de la dependencia en la siguiente clase. La siguiente tiene que ver un poco con esta articulación que nos presenta la teoría de la dependencia, ¿no? Que es la teoría de los sistemas mundiales, que es un paso previo para pensar los procesos de globalización, ¿no? Entonces aquí dice, no solamente hay que ver los sistemas mundiales en términos económicos, sino también los sistemas sociales. Y un poquito relacionado a lo que planteaban el manifiesto de Cocoyoc, es decir, es necesario ver el ámbito interno y externo de los países, ¿no? Entonces, por otra parte, hay que pensar cómo estos sistemas mundiales tienen relación con la presencia, funcionamiento, uso de la tecnología básica y la tecnología productiva. Y también cuáles son los mecanismos concretos existentes de comercio internacional, ¿no? Entonces, acá dice, para pensar sistemas mundiales, no estamos pensando en un sistema homogéneo, sino cómo nos vamos articulando con el sistema mundo, ¿no? Entonces, cada país tiene articulaciones específicas, aunque seamos vecinos, ¿no? En el caso peruano, que está al lado y que el desaguadero se parece mucho entre Perú y Bolivia, la forma en que se ha insertado Perú, siendo una sociedad que tiene presencia indígena, ha tenido procesos de modernización y vinculación a los sistemas mundiales mucho más acelerados que Bolivia. ¿Cuáles habrán sido las determinantes? Si retomamos la idea de Huntington, ¿será que la inestabilidad política ha influido en el proceso de modernización? ¿En qué periodo sí? ¿En qué periodo no? ¿Qué grado hay de institucionalización de los procesos? ¿No? ¿Cómo hay o no una vocación a las sociedades tradicionales? ¿No? ¿A qué me voy? Que como les decía, en la práctica, al analizar los contextos históricos concretos, no podemos decir, este país trabaja, o sea, podemos entenderlo desde la teoría de la dependencia y no desde la modernización. Pues no, o sea, podemos vincular elementos de cada enfoque para poder entender los modos de desarrollo. ¿En qué etapa prima uno u otro? ¿Cómo se diferencia un discurso de unas prácticas estatales, un modelo? Una cosa es modelo y otra cosa es modo de desarrollo, que lo vamos a ver luego. Es decir, el modelo justamente es este esquema, ¿no? Teórico ideal, teórico técnico que planteamos como horizonte de desarrollo. Pero los modos son las prácticas específicas que tenemos dentro de los países. Entonces es importante que diferenciemos cómo se aplican tanto los modelos como los modos de desarrollo, ¿no? Para poder trabajar esto. En lo que sí notan, hay una perspectiva más liberal en la teoría de la modernización,
Y una de sus debilidades es esta lógica lineal también, recae en la noción lineal del progreso, ¿no? Y tiene un énfasis en el consumo y en la tecnología. La teoría de la independencia, el gran aporte, y es con lo que hay que quedarse, es la necesidad ineludible de comprender las estructuras nacionales. Es decir, yo no puedo hablar de Sudamérica si no tengo idea de lo que ha ocurrido en Paraguay, si no tengo idea de cómo está funcionando Uruguay y cuáles son sus sistemas institucionales, normativos, ¿me entienden? Entonces acá, cuando decimos análisis estructural, es análisis estructural en serio. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuáles son las reglas específicas de importación de tecnología en el país? Yo las desconozco. Entonces no podemos entender cómo se generan las relaciones de dependencia sin conocer en profundidad esas condiciones estructurales. Y tiene que ver mucho con la búsqueda del módulo cuando hagan sus ensayos. No quiero que se queden en el discurso normativo, ¿no? No somos un país subdesarrollado y otros son desarrollados, pero ¿en qué campo, en qué tema, cómo? ¿Cuáles son sus condiciones estructurales? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las condiciones legales? ¿Cuál es la evidencia empírica para sustentar esto? ¿No? Entonces vamos a ir trabajando poco a poco esto y de los sistemas mundiales luego vamos a pasar el enfoque de la globalización para poder como articular todo el mapa, ¿no? En este caso, voy a cerrar con eso, lo que analiza la teoría de los sistemas mundiales es, como les decía, un sistema de relaciones. Es decir, el sistema capitalista tiene un sistema de relaciones que no solamente son económicas, sino también son políticas, son culturales. ¿Por qué vienen conciertos más a una ciudad u a otra, a un país y a otro? Tiene que ver con lo económico y con el sistema de relaciones de los países, ¿no? No es como que no les gusta Bolivia, no, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí para establecer ese sistema, ¿no? ¿Quiénes se relacionan, por qué y cómo se relacionan, ¿no? Hola. Doctora, no se le escucha. No se escucha. Se congeló. Ya no está la doctora. Sí, ya no está. Ok. Está de una silla y pareja, por ahí quiere volver a ingresar la doctora y no lo dejan ingresar. Silla y pareja estará en línea. Buenas noches, colegas. Nos ha dicho que salgamos de la reunión que ya Buenas acabamos. noches a Hasta todos. luego. Gracias. Buenas noches, colega.
Adiós.